Muy buenos días, muchas bendiciones a todos. Sabadito ya, fin de semana, vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedir al Espíritu Santo que venga, que nos acompañe y pues que sea Él en que inspire estas lecturas y que las haga llegar a a donde más se necesiten. Católico, prepárate. Instrúyete, no te dejes engañar. Voy a empezar con una pequeña reflexión del Espíritu Santo que dice, cuando uno recibe el Espíritu Santo como fuente del propio bien, uno se vuelve un instrumento para comunicar este bien a los otros. San Buenaventura enseña que si uno deja de dar, deja también de recibir. Wow. Por eso, la mejor manera de conservar los bienes espirituales es comunicándolos, compartiéndolos. El Espíritu Santo no puede actuar en una persona que se resiste a dar y a compartir. Si los ángeles superiores se contuvieran y no quisieran comunicarse a los ángeles inferiores, se cerrarían para sí mismos el camino del influjo divino. Si niegas a otros el bien que recibes de Dios, no eres digno de la vida eterna. San Buenaventura. Qué lindo esto. También decía San Buenaventura, ¿quieres que la piedad de la Madre Iglesia descienda hasta ti? Entonces llena el cántaro del vecino. ¡Wow! Cuando lleno el cántaro del hermano, mi cántaro se mantiene lleno. Es el milagro del amor que puede producir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ven Espíritu Santo, instrúyenos, instrúyenos y ábrenos el entendimiento para que podamos recibir lo que Jesús quiere para todos nosotros, que podamos discernir cuál es el camino que debemos seguir por nosotros mismos con nuestra libertad que Él mismo nos ha dado. Hoy vamos a continuar con el artículo 10 del Catecismo de la Iglesia Católica y se trata de el 10º mandamiento. Según Éxodo 20:17, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Deuteronomio 5:21, no desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Y Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí está también tu corazón. En numeral 2534. Ya nos vamos acercando al final del catecismo. Muy bien, entonces dice, el 10º mandamiento desdobla y completa el noveno, que versa sobre la concupiscencia de la carne, prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el 7º mandamiento, la concupiscencia de los ojos, Primera de Juan 2:16, lleva a la violencia y a la injusticia prohibidas por el 5.º precepto. Miqueas 2:2. La codicia tiene su origen como la fornicación en la idolatría condenada en las 3 primeras prescripciones de la ley. Sabiduría 14:12. El 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón. Resume con el,
resume con el noveno todos los preceptos de la ley. El desorden, este es el inciso primero, el desorden de la concupiscencia. Numeral 2535. El apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos, así desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Estos son, estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece o es debido a otra persona. El 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia, mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Cuando la ley nos dice, no codiciarás, nos dice en otros términos que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece, porque la sed del bien del prójimo es inmensa, infinita y jamás saciada, como está escrito, el ojo del avaro no se satisface con su suerte. Sirácides 5:9. No se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo siempre que sea por medios justos. La catequesis tradicional señala con realismo que quienes son los que más deben luchar contra sus codicias pecaminosas y a los que, por tanto, es preciso exhortar más a observar este precepto. Los comerciantes que desean la escasez o la carestía de las mercancías, que ven con tristeza que no son los únicos en comprar y vender, pues de lo contrario podrán vender más caro y comprar a precio más barato. Los que desean que sus semejantes estén en la miseria para lucrarse vendiéndoles o comprándoles. Los médicos que desean tener enfermos, los abogados que anhelan causas y procesos importantes y numerosos. Romanos 3:37. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una oveja, a la que trataba como una hija, y del rico que, a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al primero y acabó por robarle la oveja. Esta está en la segunda de Samuel 12:14. La envidia puede conducir a las peores fechorías. Podemos ver Génesis 4:3-7, Primera de Reyes 21, 1 al 29. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Sabiduría 2:20. Luchamos entre nosotros y es la envidia la que nos arma unos contra otros. Si todos se afanaran así por perturbar el cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos? Estamos debilitando el cuerpo de Cristo. Nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fieras. San Crisóstomo. También podemos ver 2 Corintios 28:3-4.
La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo, el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. San Agustín veía en el pecado diabólico por excelencia, de la envidia hacen el odio. San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. De la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. San Gregorio Magno. La envidia representa una de las formas de la tristeza y por tanto un rechazo de la caridad. El bautismo debe luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo. El bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad. ¿Querríais ver a Dios glorificado por vosotros? Pues bien, alegraos del progreso de vuestro hermano y con ello Dios será glorificado por vosotros. Dios será alabado, se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia poniendo su alegría en los méritos de los otros. Reflexión de San Crisóstomo en Romanos 7:3. Inciso segundo. Nos habla de los deseos del espíritu. Numeral 2541. La economía de la ley y de la gracia aparta el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia. Lo inicia en el deseo del supremo bien. Lo instruye en los deseos del Espíritu Santo, que sacia el corazón del hombre. El Dios de las promesas puso desde el comienzo al hombre en guardia contra la seducción de lo que desde entonces aparece como bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Génesis 3:6. La ley confiada a Israel nunca fue suficiente para justificar a los que estaban sometidos. Incluso vino a ser instrumento de la concupiscencia. Romanos 7:7. La inadecuación entre el querer y el hacer, Romanos 7:10, manifiesta el conflicto entre la ley de Dios, que es la ley de la razón, y la otra ley que me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Romanos 3:21-22. Por eso los fieles de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Gálatas 5:24. Los son guiados por el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 y siguen los deseos del Espíritu. Romanos 8:27. Por eso los fieles de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Gálatas 5:24. Son guiados por el Espíritu, Romanos 8:14, y siguen los deseos del Espíritu, Romanos 8:27. El, el inciso tercero, la pobreza de corazón, numeral 2544. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos
y los propone renunciar a todos sus bienes. Lucas 14:33. Por él y por el Evangelio. Marcos 8:35. Poco antes de su pasión, les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Lucas 21:4. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan no les impidan en contra del espíritu de pobreza evangélica buscar el amor perfecto. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Mateo 5:3. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino. Lucas 6:20. San Gregorio de Nizá reflexionaba: el verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios, como dice, se hizo pobre por nosotros. Segunda de Corintios 8:9. El Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes. Lucas 6:24. El orgulloso busca el poder terreno mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. San Agustín en los sermones de San Agustín. El abandono en la providencia del Padre del Cielo libera la inquietud por la mañana. Mateo 6:25-34. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres. Ellos verán a Dios. El inciso cuarto. Quiero ver a Dios. Numeral 2548. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. San Gregorio de Nizá, otra vez. Corresponde, por tanto, al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete. Para poseer y contemplar a Dios, los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder. En este camino hacia la perfección, el espíritu y la esposa llaman a quien les escucha. Apocalipsis 22:17, a la comunión perfecta con Dios. Allí se dará la gloria verdadera. Nadie será alabado allí por error o por adulación. Los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen, ni concedidos a los indignos. Por otra parte, allí nadie indigno pretenderá honores, pues allí solo serán admitidos los dignos. Allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición, ni de sí mismo ni de otros. La recompensa de la virtud será Dios mismo, que ha dado la virtud y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande
que puede existir. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Levítico 26:12. Este es también el sentido de las palabras del apóstol, para que Dios sea todo en nosotros. Primera de Corintios 15:28. Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio. Y este don está, este amor, y este don, este amor está, esta ocupación serán ciertamente como la vida eterna, comunes a todos. Reflexión de San Agustín. Resumen. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Mateo 6:21. El 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada, de las riquezas y del poder. La envidia es la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo. Es un pecado capital. El bautismo combate la envidia mediante la caridad, la humildad y el abandono en la providencia de Dios. Los fieles cristianos han crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias. Gálatas 5:24. Son guiados por el Espíritu y siguen sus deseos. El desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de corazón. El hombre que anhela dice, quiero ver a Dios. La sed de Dios es saciada por el agua de la vida. Juan 4:14. Nos quedamos aquí el día de hoy y bueno, próximamente vamos a ver la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración cristiana, primera oración, la oración en la vida cristiana. Muy bonito. Muchas bendiciones a todos. Pedimos siempre, Espíritu Santo, trae esa sabiduría a nuestras mentes, ese entendimiento a nuestra inteligencia, esa humildad a nuestro corazón, para que podamos asimilar y podamos entender como tú lo quieres estas doctrinas. Que la bendición de Dios nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones.